noches. Buenas noches, hermano Erwin. Buenas noches, hermana Mirta. Buenas noches a mis hermanos allá en sus casas. Qué bendición estar aquí nuevamente reunidos con ese propósito de alimentar nuestras almas a mitad de la semana. Cuán necesario es estar exponiéndonos a la palabra del Señor para estar limpiando nuestra mente, nuestro corazón constantemente de tantas cosas que escuchamos, vemos, que son contrarias a nuestras convicciones cristianas. Queremos dar una palabra de alabanza al Señor por esto de la tormenta que sabemos de que muchos han estado orando, no solamente aquí, sino en alrededor del mundo y en nuestros propios países de origen. Y alabamos al Señor porque esta tormenta este huracán que se miraba extremadamente desastroso, el Señor tuvo misericordia e hizo que cayera su fuerza y ya saliera de esa zona. Oremos por todas estas personas afectadas para que levanten sus corazones hacia el cielo y puedan recordar que aquellos que no lo han hecho, que hay un Dios todopoderoso, como decía alguien, creo que era C.S. Lewis, no recuerdo, que decía que es a través de estas situaciones donde el Señor nos grita a nosotros que prestemos atención, que sepamos que existe un Dios todopoderoso. Los animo a buscar ahí sus Biblias, Primera de Pedro capítulo 2, vamos a animarnos con los versículos 11 y 12, recordándonos en este caminar que el Señor nos permite aquí y pues nuestra tarea de dar buen testimonio en este caminar mientras el Señor nos permita transitar por esta tierra. Dice Primera de Pedro capítulo 2 versículos 11 y 12. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y el ánimo pues es a no dar lugar al diablo, a que hable más de lo malo que él quisiera hablar en contra de el nombre de Dios y el nombre de los hijos del Señor. Vamos a entregar este tiempo precioso en las manos del Señor, que Él siga bendiciendo a nuestro hermano Erwin en esta tarea de conducirnos y ser el facilitador que nos está transmitiendo estas preciosas y exhortativas enseñanzas de la palabra del Señor en el libro del profeta Malaquías. Esta noche, Señor, nos acercamos con alabanza y con gratitud, en primer lugar, por haber tenido misericordia de Centroamérica, de Nicaragua, de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, cuando la situación pudo haber sido mucho más desastrosa. Hay desastres, Señor. Hay miles y cientos de personas sin casa, sin alimento, estando hacinados en centros de refugio, personas que han perdido casi todo o probablemente todo, personas que de vez en cuando piensan en usted, pero también hay hijos suyos ahí, hay personas que lo conocen, Señor. Intercedemos por todos ellos, intercedemos por nuestros hermanos en la fe, intercedemos por aquellos que todavía no lo conocen, para que levanten sus ojos al cielo. Oramos por nuestros hermanos en la fe para que en medio de esta prueba los sostenga y puedan dar testimonio a aquellos que se encuentran a su alrededor, aún en medio de esta prueba dura, que puedan manifestar una gracia y una gloria diferente, una confianza y un descanso de manera sobrenatural que solamente puede venir de usted, y lo transmitan a las demás personas y ellos puedan saber que la razón es por la nueva vida que Cristo Jesús les ha dado en sus vidas y en sus corazones, y que recuerdan esto, que no se olvidan de ser extranjeros y peregrinos en esta tierra, y que una de sus tareas es dar testimonio con sus vidas de la obra realizada por el Señor en sus corazones. Padre, oramos por esta primera ofrenda que se envió ahí a esta iglesia Misión Centroamericana
Betel, ahí en Copán, para que este hermano pastor, amigo mío, nuestro, Misael Ardón, pueda hacer un uso inteligente y humanitario de esta ayuda que se le ha enviado, Señor, para aligerar un poco la situación de estas personas en la cual Él está coordinando esa ayuda en esos diferentes lugares. Señor, multiplique esta ofrenda que la enviamos con mucho amor de parte de nuestra iglesia. Lo hacemos de todo corazón, Señor, queriendo levantar nuestros ojos hacia el cielo y identificarnos con el dolor y la necesidad de estos que algunos son hermanos y otros son paisanos nuestros aquí de esta tierra. Bendiga y prospere eso, Señor, y sobre todo que la gloria de su nombre sea proclamada y el evangelio glorioso de Cristo Jesús sea dado a conocer a través de esta situación. Bendíganos esta noche, Señor, a través de este estudio que continuamos, este estudio precioso del profeta Malaquías. Siga usando a nuestro hermano Erwin como instrumento en sus manos para su gloria, para edificación de él y para edificación de nosotros también. Sí, Señor. Se lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Disfrutemos pues, hermanos. Amén. Gracias, pastor. Señor les continúe bendiciendo, queridos hermanos. Qué alegría un jueves más que nos reunimos para poder estudiar las Escrituras. Y hemos llegado, como decimos cada jueves, al último libro del Antiguo Testamento. Y quisiera que me acompañe un versículo que me gusta mucho citar ahí en 1 Corintios, capítulo 10, para afirmar, ¿cierto? Porque a veces en el ámbito cristiano evangélico podemos escuchar comentarios de que no es necesario estudiar el Antiguo Testamento porque ya estamos bajo la gracia, así que lo que importa está en el Nuevo Testamento. Y esos conceptos, aunque no son maliciosos de parte de las personas que lo dicen, pero sí son carentes de fundamento bíblico y son muy peligrosos. Y en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está hablando a la iglesia de los Corintios, aquí relatándole lo que sucedió cuando Dios sacó a Israel de Egipto, y les relata mucho de esa historia. Y entonces en el versículo 11 dice lo siguiente de 1 Corintios 10. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así de que, y el mismo apóstol Pablo, escribiéndole a su gran discípulo Timoteo, le dice, cierto, en 2 Timoteo 3, 16 y 17, de que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Así de que estudiar el Antiguo Testamento es de suma importancia, porque ahí el Señor nos va revelando progresivamente el plan de redención. Y el Señor Jesús mismo dijo que toda la ley de Moisés, los profetas y los salmos de él hablaban. Así de que este libro de Malaquías es un libro muy pertinente, muy importante para nosotros y para el futuro, hasta que el Señor venga, continuará siendo un libro importante. Así de que llegamos a este punto del libro de Malaquías. Recordemos brevemente, el libro de Malaquías fue escrito por allá alrededor del 430 a.C. Ya el pueblo de Israel había regresado de Babilonia. Estuvieron en cautiverio en Babilonia por 70 años, como fue profetizado. Un juicio de parte de Dios por la desobediencia del pueblo, la idolatría. Y usted puede leer esto en Isaías, en Jeremías. Entonces fue una situación, un juicio, pero con el propósito de que Dios quería sacudir el corazón de su pueblo para que ellos regresaran a la fidelidad de Él. Entonces habían pasado los 70 años, entonces Dios cumple su promesa, los trae de regreso por etapas. Y este libro de Malaquías, cuando se escribe el libro de Malaquías ya 430 a 35 antes de Cristo, 435 años de Cristo, ya habían transcurrido 100 años que el pueblo había regresado. La ciudad había sido restituida, construida, reconstruida, los muros, y también el templo había sido reconstruido. Pero sucede de que el pueblo y el sacerdocio
cayó nuevamente en la idolatría, cayó nuevamente en los mismos vicios y pecados por los cuales Dios los envió al cautiverio, a Babilonia. Entonces, y eso es lo que entonces el Señor comienza con este libro. Mi mensajero, eso significa Malaquías, mi mensajero, porque va a enviar su última profecía antes de poder enviar al Mesías. Y transcurrieron 400 años que los teólogos lo denominan los 400 años de silencio, donde el Señor no reveló su palabra a nadie más hasta que apareció Juan el Bautista, y eso es lo que vamos a estar viendo en esta noche. Entonces, dijimos que Malaquías lo dividimos, como lo han dividido los estudiosos teólogos, en 6 partes, ¿cierto? La primera parte que vimos fue el amor de Dios por Israel, ahí en Malaquías 1 al 5. Yo os he amado, fue la controversia, la disputa que hubo entre el pueblo y Dios. Dios le dice, yo os he amado, ellos respondieron maliciosamente, ¿en qué nos amaste? Y luego dice la parte número 2, Malaquías del 1, del 6 al 14, Jehová reprende a los sacerdotes, amén, porque ellos no estaban realizando su trabajo, ellos estaban menospreciando el sacrificio que simbolizaba y era una tipificación de nuestro amantísimo Señor Jesucristo, y es la reprensión donde Dios le dice a los sacerdotes, ustedes menosprecian mi nombre. Y ellos vuelven a decir en forma sarcástica, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Dios, muy amoroso y misericordioso y paciente por sobre todas las cosas, dice y les da una respuesta. Ustedes ofrecen el animal ciego, el cojo, el enfermo. Y entonces Dios, hermanos, comienza a detallar los pecados del pueblo, los pecados del sacerdocio. Luego en la parte número 3 vimos de que había una advertencia de parte de Dios a los sacerdotes, ahí en Malaquías 2, del 1 al 9, y la advertencia era de que si no oían de corazón y se arrepentían, Dios iba a enviar maldición sobre ellos. Luego vimos la parte número 4, dividido también en 2 puntos importantes. Dios reprende al pueblo por los matrimonios con mujeres impías y el divorcio entre creyentes. Eso fue lo que terminamos de ver ahí en Malaquías 2, del 10 al 17, la semana pasada. Fue los matrimonios entre impíos, lo que vemos que hizo Salomón, ¿cierto? Que lo llevó a la idolatría, y el divorcio, la deslealtad que estaban teniendo con la mujer de su juventud. Y esto eran graves pecados para Dios. Dios había sido muy específico, muy claro de lo que requería de parte de su pueblo. Para eso Dios separó a Israel, para eso lo escogió, para ser un pueblo santo, un pueblo que diese a testificar la ley de Dios y la vida que honraba a Dios. Y esto ellos no estaban haciendo. Así de que hoy vamos a comenzar, y si Dios lo permite, a terminar la parte número 5. Hoy comenzamos. Y esa parte número 5, hermanos, es la venida del Mesías. Amén. Y dijimos el jueves pasado que dimos el versículo del capítulo 2, versículo 17, como un eslabón, como una transición, como una bisagra entre el capítulo 2 y el capítulo 3. Y entonces aquí está Malaquías 3 del 1 al 5, es lo que vamos a leer dentro de un momento, pero quiero recordar con ustedes Malaquías 2:17. Ahí si me puede usted ayudar con su Biblia, y si no, puede usted verlo aquí en la pantalla. Y Malaquías 2:17 dice, habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Hermanos, el Dios Todopoderoso, sabemos que esta expresión no se refiere a un cansancio físico. Dios no se cansa, sino que llegó a un momento Dios de decir, ya no lo soporto, las palabras que ustedes hablan contra mí. Y ellos, ofendidos por esta declaración de Dios, responden, ¿en qué le hemos cansado? Una indiferencia hacia Dios. No era una pregunta sincera, era una pregunta de que estamos ofendidos. ¿Cómo que te cansamos? Nosotros somos un pueblo fiel a ti. Ellos argumentaban algo que no era cierto. Y Dios les responde. Es que es impresionante, queridos hermanos, notar la misericordia y la paciencia de Dios. A este punto era para que ya Dios hubiese enviado fuego, hermanos, y los hubiese consumido en un 2x3. Pero no. Así como nos sorprende este tipo de preguntas sarcásticas, lo que más nos sorprende, hermanos, es la respuesta de Dios, que tenga semejante paciencia ante tal grado de soberbia y de altivez y prepotencia para con su creador.
Pero Dios pacientemente se siente y le responde. Y él dice: en que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, mire la pregunta ahora que viene, una pregunta terrible. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Mire lo que el pueblo estaba diciendo, y esto fue lo que cansó a Dios. El pueblo estaba diciendo: hagamos males para que vengan bienes. De todas maneras, a Dios no le importa. Más bien nosotros vemos que al que hace mal, Dios lo bendice. Así que nosotros hagamos lo mismo. Y Pablo en un momento también dice: ¿acaso nosotros vamos a hacer males para que vengan bienes? En ninguna manera. Pablo, después de 400 años, hermanos, continuaba lidiando con esta mentalidad del pueblo. Entonces, esto es lo que el pueblo dice: hagamos lo que querramos nosotros. Y es una forma sarcástica. Y entonces Dios y nosotros queremos recordar, hermanos, de que cualquiera que hace el mal agrada a Jehová es una falsedad. Y leímos algunos versículos de que Dios aborrece el mal y al que lo hace. Y si no, hermanos, recordemos ahí como está esa figura en su pantalla, Sodoma y Gomorra. Dios los destruyó porque llegó el mal a su límite. Y entonces Dios hizo un gran juicio. Y el pueblo olvida este tipo de juicios. Olvida este tipo de acciones que Dios toma con mucha paciencia después de mucho tiempo. Dios es longánimo, hermanos, y tiene mucha paciencia. Pero aquí llegó a su tope. Y entonces ellos dicen: ¿dónde está el Dios de justicia? Y este es el versículo importante, porque el capítulo 3 entonces va a responder a esta última pregunta: ¿dónde está el Dios de justicia? Y quiero que me acompañe ahí al libro de Deuteronomio, capítulo 18, Deuteronomio capítulo 18, versículos del 9 al 14. Y veamos algunas cosas importantes que Dios había establecido al respecto antes de entrar al juicio. Y dice el versículo 9 de Deuteronomio 18: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según sus abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Entonces vemos aquí cómo en Deuteronomio Dios específicamente le dice al pueblo de Israel: cuando entres a esta tierra prometida, vas a eliminar estas naciones y no vas a imitar estas cosas. ¿Y qué fue lo que hizo el pueblo de Israel? Ya lo hemos visto a través de los primeros 2 capítulos. Hicieron todo lo contrario, queridos hermanos, y se vieron implicados practicando todas estas cosas. Entonces fue un gran pecado. Mire lo que dice ahí Sofonías. Muy interesante lo que dice Sofonías capítulo 1, versículo 12. Dice: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Mire la indiferencia, hermano. Y recordemos, queridos hermanos, que estas no son palabras de impíos. Estas son palabras del pueblo de Dios, del pueblo que conoce a Dios, del pueblo que Dios le dejó escritura, le dejó la ley, le dejó los profetas. Pero estas eran las declaraciones. Dice: no se preocupen, Dios no va a hacer ni bien ni mal. Y así estaba esta actitud de este pueblo ahora mismo donde Malaquías está hablando. Por eso ellos decían: hagamos lo malo, Dios se agrada de eso y se complace, porque si no fuera así, si Dios no se complaciera de la maldad, entonces él haría juicio. ¿Y dónde está el Dios de juicio? Esa era la pregunta, esa era la aseveración en contra de la santidad y la justicia de Dios. Mira lo que dice Jeremías también 17, versículo 15. Jeremías 17, versículo 15 dice: he aquí que ellos me dicen: ¿dónde está la palabra de Jehová? Que se cumpla ahora. Mira la pregunta terrible. Por eso que Jeremías lloraba al ver este tipo de mensaje y a ver la reacción endurecida del pueblo, hermanos. Pero aquí ellos dicen: ¿dónde está la palabra de Jehová? O sea, ellos lo que están diciendo es: bueno, Jehová dijo que iba a hacer esto, pero nosotros no vemos que lo está haciendo.
Y si es verdad que va a hacer algo, pues que lo haga. ¡Qué prepotencia, hermanos! Que el Señor nos ayude, hermanos, a nunca caer en estas cosas. Recuerden, estas cosas están escritas como ejemplo para nosotros. Entonces, queridos hermanos, el pueblo estaba pues desanimado porque ellos esperaban, ya habían construido el templo, como dijimos al principio, y ellos esperaban que el Señor regresara, o sea, que Dios regresara con su gloria a ese templo, como lo había hecho con Salomón. Y como no lo había cumplido hasta ese momento, porque no era el tiempo determinado de Dios, y ya lo vamos a ver por qué. Pero mire lo que dice ahí Zacarías, que el pastor Freddy estuvo compartiendo con nosotros por 14 preciosas lecciones, hermano, de este libro de Zacarías. Pero veamos el capítulo 2, versículo 10. Y mire una de las cosas que a través del profeta Zacarías Dios habla al pueblo y le dice: canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Estas fueron palabras esperanzadoras, queridos hermanos, porque recuerde que el templo era donde Dios venía a morar para tener comunión con el pueblo. Eso era algo muy especial. A nosotros nos cuesta entender esto, esta forma de ver las cosas, pero para un judío, hermanos, el templo y que Dios bajara con su presencia y su gloria era lo máximo, hermano. Era una experiencia maravillosa ver la gloria de Dios. Entonces, el pueblo estaba muy animado, construyeron el templo, pero en medio de eso, recuerdan que se nos habló en el libro de Ageo también, de que no construyeron por último el templo, estaban construyendo sus casas bien adornadas y dejaron la obra del templo. Entonces, había, y siempre había un remanente fiel, pero había mucha infidelidad. Entonces, y por esta razón Dios tardaba su regreso, queridos hermanos. Si nosotros vamos al libro de Segunda de Crónicas, vamos a ver qué era lo que estos judíos anhelaban. Fue lo que ocurrió con Salomón, pero veamos allá en Segunda de Crónicas capítulo 5. Vamos a ver 3 versículos solamente, usted puede leer el resto, pero Segunda de Crónicas capítulo 5, versículos del 1 al 2 y luego el versículo 14. Dice el versículo 1 de Segunda de Crónicas 5. Acabada toda la obra que hizo Salomón para la casa de Jehová, metió Salomón las cosas que David su padre había dedicado, y puso la plata y el oro y todos los utensilios en los tesoros de la casa de Dios. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los príncipes de las tribus, los jefes de la familia, los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. Y mire lo que dice el versículo 14. Una vez todo estaba ordenado, una vez el arca había entrado, hermanos, mire lo que ocurre en el versículo 14. Dice, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Dios estaba complacido de venir a esta casa, todo estaba en orden, los sacerdotes estaban en orden, el pueblo estaba caminando en orden, el rey estaba caminando en orden, y Dios baja con una gloria maravillosa, y el pueblo era bendecido, y esta bendición llegó a oídos de pueblos extranjeros, de tal manera que una reina vino a hablar con Salomón de su sabiduría y de todo lo que había hecho. Pero este templo, hermano, este templo que habían construido los israelitas en el tiempo de Malaquías, mire, no venía nadie. A tal punto, hermanos, de que el enemigo de Dios, Tobías, hizo en una de las recámaras donde guardaban los diezmos y las especias, ahí hizo su recámara para su hijo, porque su hijo se había casado, el hijo, de uno de los sumos sacerdotes con la hija de Tobías. Horrible, hermano, lo que estaba ocurriendo, porque la gloria de Jehová no estaba ahí. Pero ¿cuál era la razón? Era la indiferencia, el acto de adoración, porque ese es el punto principal, hermano, de todo este libro de Malaquías, es corregir el acto de adoración, porque la adoración estaba completamente contaminada. Ese era el punto principal, hermanos. Y entonces Dios va a venir a través del Mesías a poner orden, para que la adoración ahora sea una adoración no carnal, sino una adoración en espíritu. No una adoración falsa, sino que sea una adoración en verdad, que es lo que el Señor le dijo, ¿cierto? Se recuerda usted en Juan capítulo 4 a la mujer samaritana, busca adoradores en espíritu y en verdad. Eso es lo que quería decir el Señor Jesús, porque la adoración que este pueblo estaba presentando antes que Él venga, no era una adoración en espíritu, era una adoración carnal religiosa. Venimos a ofrecer sacrificio, pero ofrecemos lo que nos da la gana.
lo inmundo, lo tuerto, lo cojo. Eso era lo que estaban haciendo y no era en verdad, no había un corazón para Dios. Entonces Jesús dijo, no, yo quiero una adoración, mi Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Él es la verdadera adoración, Él es la adoración en espíritu, amén. Así que esto estaba ocurriendo, queridos hermanos, y entonces nos centramos a la parte número 5 de este precioso libro de Malaquías. Y vamos a leer entonces, queridos hermanos, los versículos del 1 al 5 del capítulo 3. Dice el versículo 1, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio. Tremendo este versículo, hermanos. ¿Dónde está el Dios de juicio? Dijeron en el versículo 17. Ahora aquí él dice, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Pues estos 5 versículos que acabamos de leer, hermanos, es la sorprendente respuesta, pero misericordiosa respuesta de nuestro Dios a un pueblo rebelde, altivo, soberbio, blasfemo contra Dios. ¿Dónde está el Dios de justicia? ¿Dónde está el Dios santo? ¿Dónde está el Dios justo? Preguntaban ellos en el versículo 17 del capítulo 2. Aquí está, enviaré mi mensajero y vendré a ustedes con juicio. Hermanos, y esto lo vamos a entender un poquito a qué se quiere referir. Así que veamos en el versículo 1 cuando dice, he aquí yo envío mi mensajero. ¿A quién se estaba refiriendo, hermanos? A Juan el Bautista. Y ya esto lo vamos a ver en algunos versículos, porque esta era la pregunta, ¿dónde está el Dios de justicia? Ya lo van a ver. He aquí primero envío mi mensajero. Y como decimos, cierto, en un dicho popular, le salió el tiro por la culata, dicen, ¿cierto? Porque aquí ellos estaban esperando que venga el Dios de juicio, que venga el Cristo, que venga el Mesías para que los liberte del imperio persa y para que haga de Israel la nación más poderosa del mundo. Ellos estaban mirando autoridad terrenal, no estaban mirando establecer el reino de Dios. Y ellos estaban diciendo, ¿dónde está el Dios de justicia? Como que si ellos estaban viviendo en la santidad y en la justicia de Dios y querían juicio sobre el pueblo. Pero aquí Dios dice, no va a ser así. Y mire lo que nos dice el apóstol Pedro para clarificar esto un poco antes de entrarnos de lleno. Vayamos allá a 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Mire lo que dice 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Ahí está en la pantalla, por si alguno quiere acompañarme en la pantalla. Dice, porque es tiempo de que la bendición, dice, hermanos. No, dice es porque es tiempo de que el juicio comience por los mundanos. Ay, bueno, fuera así, cierto, pero no. Mire, dice, porque el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Entonces, esto es lo que responde Dios por medio de Malaquías. Ustedes están preguntando dónde está el Dios de justicia. Pues mi juicio va a comenzar con ustedes antes que de ir a las naciones. ¿Se recuerdan cuando en el libro de, no me recuerdo si es el libro de Abdías, me corrige el pastor Freddy, pero que Dios comienza a decir va a haber un juicio sobre Edom, va a haber un juicio sobre estas naciones extranjeras, pero a lo último le dice, y van a haber un juicio sobre Judá por 3 pecados y por el 4, y luego ellos estaban felices porque Dios comenzó a decir van a haber juicios sobre naciones extranjeras, pero a lo último dice vendré a ti. En este caso, primero el juicio comienza
por la casa de Dios. Entonces, hermanos, es importante que podamos comprender esto. Ellos querían ver al Dios de justicia, pues lo van a ver y va a comenzar con ellos. Amén. Así de que he aquí yo envío mi mensajero, hermanos. Esto que Malaquías está diciendo en el versículo 1 del capítulo 3, descansa en lo que ya previamente había dicho el profeta Isaías. El profeta Isaías, hermanos, recuerda que el profeta Isaías estuvo antes del cautiverio, de ser enviados, y el profeta Isaías dijo esto allá en Isaías 40, versículos del 3 al 5. Dice Isaías 40, versículo del 3 a 5. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha anunciado. Y esto es lo que está citando, en parte lo que está citando Malaquías, diciendo lo que Isaías dijo, de que Dios, antes que venga el Mesías, enviaría primero a un mensajero que prepararía el camino. Y como dijimos, ese es Juan el Bautista. Mire lo que dice ahí en Mateo capítulo 3, versículo 3. Mateo capítulo 3, versículo 3. Dice la palabra del Señor en Mateo 3:3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Aquí está hablando, ¿cierto? El Señor cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces aquí se está citando Isaías, porque él es el autor de estas palabras, pero Malaquías también toma estas palabras para decir, yo soy el último de los profetas, vendrá un tiempo de silencio, pero luego vendrá el que prepara el camino, un mensajero antes del verdadero mensajero. Y esa era la señal. Juan el Bautista era una señal, hermanos, porque no había más profeta, y por eso es que todos tenían tanto temor a Juan el Bautista, porque sabía que estaba preparando el camino al Mesías, y aún así rechazaron ese mensaje. Mire lo que nos dice ahí más adelante, Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, versículos del 9 al 11, dice, pero ¿qué salisteis a ver? Esto es el Señor Jesús hablándole a las personas. ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Entonces aquí el mismo Señor Jesús está dando testimonio que Juan el Bautista era ese mensajero que iba a preparar el camino para él, para nuestro Señor Jesucristo, que lo que había dicho Isaías y lo había afirmado Malaquías se estaba cumpliendo. Entonces esto lo vemos en los 4 evangelios. Mira ahí Marcos capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad tus sendas. Veamos ahí en Lucas, porque quiero mostrarles que en los 4 evangelios este mensajero es Juan el Bautista, hermano, no es otra persona. Lucas capítulo 1, versículo 76. Este es Zacarías, el padre de Juan, hablando acerca de Juan el Bautista. Usted puede leer todo el capítulo, pero en el versículo 76 se refiere Zacarías a su hijo, Juan el Bautista, y le dice, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Amén. Entonces es importante ver lo que dice aquí Lucas. Lucas también dice el capítulo 3, versículo 4, como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Y qué más nos dice Lucas? Capítulo 7, vaya ahí al capítulo 7. Voy rápidamente a traer estos versículos para afirmar esto, queridos hermanos. Lucas capítulo 7, versículos 26 al 27. ¿Más que salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta, este es de quien está escrito, de aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará el camino delante de ti.
Y culminamos con Juan, el último de los evangelios escritos, Juan capítulo 1, versículo 23. Y dijo, yo soy la voz, Juan el Bautista hablando, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entonces, Juan mismo, queridos hermanos, está dando testimonio de que él es aquel mensajero que Isaías y Malaquías profetizaron que vendría. Entonces, queridos hermanos, el Mesías venía a cumplir su propósito para nosotros. Entonces, algo que es interesante ver, hermanos, de que cuando dice en el versículo, vayamos nuevamente a Malaquías capítulo 3, versículo 1, perdón, que se me pasó ahí está. Malaquías capítulo 3, versículo 1 dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Este es Juan el Bautista. Pero luego sigue diciendo, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Aquí entonces ya vemos al segundo mensajero, al Señor. No es que Juan va a venir al templo, sino que es el Señor va a venir a su templo. Esto es hablando de que Dios había profetizado en Zacarías. ¿Se recuerdan, queridos hermanos? Vendré de nuevo a morar en el templo y mi gloria estará con ustedes. Pero ahora, hermanos, Dios no iba a venir en forma de una nube como lo había hecho anteriormente. Ahora Dios iba a venir encarnizado en su Hijo. Nuestro Señor Jesucristo iba a venir en un cuerpo humano. Y por eso es que Él dice, Él moró entre nosotros, tabernalizó con nosotros, o sea, Él hizo morada en nosotros. Ese fue el regreso de Dios por medio de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vemos algo muy interesante, cómo Dios en este versículo 1, queridos hermanos de Malaquías, Él muestra la unidad del Padre con el Hijo, pero al mismo tiempo muestra la diferencia entre la persona que es Dios y la persona de Jesucristo. Esto es muy precioso. Mire lo que dice Ageo capítulo 2, que esto también lo estuvimos estudiando hace unos meses atrás. Ageo capítulo 2, versículo 7 dice, y haré temblar a todas las naciones y vendrá, ¿quién, hermanos? El deseado de todas las naciones y llenaré la gloria de esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Mire lo que dice también Hebreos capítulo 3, versículos del 1 al 6. Vayamos allá a Hebreos capítulo 3, versículos del 1 al 6. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes de llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza que nos ha dado. Amén. Entonces, queridos hermanos, esto es importante poder ver de que ahora el Señor, esa gloria que iba a regresar, no iba a ser a un templo. Esa gloria iba a regresar en el mismo Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo en su primer venida, porque esto es importante que podamos comprender, queridos hermanos. Esta profecía de Malaquías va en dos tiempos. Este juicio de parte del Señor Jesús se comenzó en su primera venida, pero va a culminar en su segunda venida, donde hará un juicio final. Vemos de que este juicio final no se dio en la primera, pero hubo mucho juicio en la primera venida del Señor. Para empezar, el juicio del pecado fue puesto sobre Él, para que nosotros seamos libres del juicio de Dios. También se nos dice en Colosenses que Él públicamente exhibió a todos los principados. Entonces, hubo un inicio de su juicio, pero esperamos en su segunda venida el juicio final de todo. Pero en su primer venida, ¿dónde es que comenzó el juicio? Fue en Israel, en su pueblo. El Señor reemplazó el sacerdocio levítico y estableció su sacerdocio, el sacerdocio del orden de Melquisedec, y limpió los sacrificios, porque Él mismo se presentó como el sacrificio perfecto, santo, puro.
Entonces el Señor Jesús hizo una gran reforma en ese aspecto y quitó lo viejo para poner lo nuevo. Entonces esto fue algo maravilloso que tomó lugar. Entonces en el versículo 1, regresemos del capítulo 3, dice que enviará su mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Aquí, hermanos, este pueblo dice que estaban buscando a Dios y deseando a Dios, pero aquí el profeta Malaquías, bueno, Dios por medio del profeta Malaquías, Dios está usando un poco de sarcasmo con estas personas, porque estas personas no deseaban honrar a Dios. Ya Dios les había dicho, ustedes me deshonran, porque presentaban sacrificios inmundos, se habían casado con mujeres extranjeras, tenían idolatría. O sea, era un desastre, queridos hermanos. Pero Dios dice, ustedes dicen que me buscan, ustedes dicen que me desean, pero en realidad no está, su corazón está lejos de mí. Entonces, por eso es que ellos vivían de esta manera. Y mire lo que nos dice ahí el profeta Isaías. Quiero mostrarle Isaías capítulo 5 rápidamente. Isaías capítulo 5, versículos del 19 al 23. Los que supuestamente deseaban al Señor y anhelaban que Él venga. Mire lo que dice Isaías antes del cautiverio. Los cuales dicen, el versículo 19, Isaías 5, los cuales dicen, venga ya, apresúrese su obra y veamos, acérquese y venga el consejo del Santo de Israel para que lo sepamos. Ay de lo que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho, o sea, soborno, y al justo quitan su derecho. Y esto era lo que este pueblo, lo que profetizó Isaías, ahora se estaba cumpliendo, queridos hermanos, en el tiempo de Malaquías, en el pueblo de Israel. A lo bueno llamaban malo, y a lo que era luz llamaban tinieblas, y a lo que era tinieblas llamaban luz. Y no es lo que estamos viviendo en estos días, queridos hermanos. Es lo que hoy estamos viviendo. Por eso es que este libro es tan pertinente para nosotros, hermanos, porque estamos en la misma situación, donde aún dentro de la iglesia hay cosas que son malas y la gente dice eso es bueno. Y lo que es luz es tiniebla, y lo que es tiniebla es luz. Y entonces estamos viviendo en esos mismos tiempos, y por eso es que va a venir la segunda venida para enjuiciar, para separar a los cabritos de las ovejas, así como en su primera venida Dios separó a su pueblo de entre el pueblo. Porque el pueblo de Dios, que era Israel, no todos ellos eran su pueblo, había un pueblo entre el pueblo. Si me dejo entender con eso, había un grupo que se mantenía, no todos eran, y por eso ellos siempre decían, ¿cierto? Hijos de Abraham, hijos de Abraham, hijos de Abraham. Dios dijo, no, son hijos de la fe en Abraham por medio de Jesucristo. Y eso es lo que uno de los juicios que Dios vino a hacer, Jesucristo vino a hacer en su primera venida, a separar al verdadero pueblo de Israel de los que no eran, y luego dar la oportunidad de ser injertado a nosotros los gentiles. Y por eso es que en su segunda venida el juicio será para todos, israelitas y gentiles, para los que no le recibieron. Entonces serán tiempos muy dolorosos. Mire lo que dice ahí Amós, capítulo 5, versículo 18. Dice, ay de los que desean el día de Jehová. Muchos dicen así, ay, que queremos el juicio de Dios, que venga su juicio. Pero aquí dice Amós, ay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Hace la pregunta el profeta. Será día de tinieblas y no de luz. Se está diciendo, serán días difíciles de juicio. Y recuerda que el juicio de Dios siempre comienza por la casa de Dios. Y cuando comienza por la casa de Dios, comienza por los líderes. Y después por el pueblo. No hay quien se escape. Y de ahí Dios va a tomar cuidado del que no es creyente. Pero la casa de Dios siempre va a comenzar el juicio por ellos. Mire lo que dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y 4. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3 y 4 dice, sabiendo primero esto,
que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y muchos hermanos se levantaron en ese tiempo de Malaquías. ¿Y cuándo va a venir? ¿Cuándo va a venir? Dice que viene, que venga, pues que venga su juicio. Si Dios se complace de lo malo, hagamos lo que querramos. De todas maneras, Dios no va a hacer ni bien ni mal. Y aquí el apóstol Pablo dice, no, en los últimos tiempos también será así. Y muchos de ahora, hermano. Triste que hay predicadores que yo he escuchado que se burlan del regreso del Señor Jesucristo. Y se burlan de aquellos que predican de su venida. Pero vendrá, hermanos, vendrá. ¿Y quién podrá estar delante de él? Dice, en aquel día aquellos que no creyeron en el juicio de Dios le dirán a los montes, montes, cae encima de nosotros. Será mejor que nos caiga un cerro encima de nosotros, una montaña, antes de estar en la presencia de Dios y ser enjuiciados por él. Por eso debemos dar gracias que estamos a este lado de la historia, hermano. Que usted y yo le hemos recibido por gracia y seremos librados del juicio para castigo eterno. Habrán juicios de disciplina para nosotros mientras estemos aquí, pero nos hemos sido librados de la ira de Dios por medio de Jesucristo. Si es que mantenemos firme esto, queridos hermanos. Amén. Así de que, entonces, hermanos, esta era la hipocresía de este pueblo. Pero siempre hubo un remanente piadoso que anhelaba este regreso de que viniera Dios de nuevo a su templo y que viniera el Mesías. Mira lo que dice ahí Lucas capítulo 2, versículos del 25 al 32. Dice, he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. ¿Se recuerdan esta historia preciosa? Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Aquí estamos viendo un verdadero israelita, un hombre piadoso, uno que de verdad decía, Señor, espero tu regreso, espero tu venida, la primera venida, o sea, el regreso de la gloria de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Versículo 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él lo tomó en sus brazos, tomando a Jesucristo cuando era bebé, y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Este era el verdadero corazón de un verdadero creyente, de un hombre fiel que anhelaba que viniera la promesa del Redentor. Pero los otros estaban en forma sarcástica diciendo cualquier cosa. No viene. ¿Y dónde? Si es que va a venir, pues que venga. Pero Dios no va a hacer nada de estas cosas. Luego en el versículo 1 dice, nos habla del ángel del pacto. ¿Quién es este ángel del pacto, hermano? Ya sabemos que es nuestro amantísimo Señor Jesucristo. Isaías capítulo 63, versículo 9 nos los manifiesta. Isaías capítulo 63, versículo 9 nos los manifiesta y dice, en toda angustia de ellos él fue angustiado y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos el ángel del pacto, el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, estas son las teofanías, estas son las apariciones de Jesucristo en el Antiguo Testamento. No encarnado en un hombre, son teofanías, son apariciones del Señor Jesús, de Dios muy preciosas que él tuvo. Y este es el ángel del pacto que iba, hermanos, a cumplir su juicio. Quiero que observemos algo importante en el versículo 2 de Malaquías. Vayamos a Malaquías capítulo 3, versículo 2. Y dice, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Como el Mesías, hermanos, vendría, y como ellos no lo esperaban al Mesías, hermanos, ellos estaban en otras situaciones queriendo justificar su pecado y estaban en forma sarcástica hablando de la santidad de Dios. Pero mire lo que nos dice allá Mateo
Vayamos a Mateo capítulo 3, versículo 10 al 12. Y vamos a ver entonces, hermanos, cómo va a someter Dios a prueba su verdad, hermanos, y el corazón de estas personas. Mateo 3, versículos del 10 al 12 dice: y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Aquí está, hermano, Juan el Bautista hablando de la venida del Mesías, y el hacha está puesta, y dice: él será bautizado en Espíritu Santo y fuego. Y cuando hablamos de este bautismo, queridos hermanos, no estamos hablando de fuegos de poderes y unas cosas supersticiosas. Está hablando, hermano, Espíritu Santo está hablando de la salvación, pero fuego está hablando de juicio, porque el versículo 12 nos los interpreta. Este versículo 11 dice: en su mano está el aventador y limpiará su era. Para el granero el trigo que es salvo, pero los demás al lago de fuego. Entonces, queridos hermanos, mire lo que dice Isaías capítulo 33 afirmando estas cosas. Dice: los pecadores, capítulo 33, versículo 14, los pecadores se asombraron en Sión, espanto se sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Y esto es, hermano, lo que va a ser el juicio final. Recordemos que este juicio de parte de nuestro Señor Jesucristo comenzó en su primera venida. Pero desde su primera venida hasta su regreso es todo el plan de salvación, hermanos. Y al final, en su regreso, será un juicio terrible para aquellos que no vivieron conforme a su voluntad, para aquellos que practicaron una religión y no practicaron una verdadera fe, una fe salvadora, sino que fueron religiosos. Y sí hablaban muy bonito, y sí practicaban los rituales que se hacían en el templo, pero todo lo hacían en una forma que Dios no había pedido. Entonces Ezequiel también nos da una pauta de cómo será esta situación. Ezequiel 22, versículo 14 dice: ¿estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti? Yo Jehová he hablado y lo haré. Mire esta pregunta que nos hace recapacitar, hermano, a través del profeta Ezequiel. ¿Estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días que yo proceda contra ti? Yo Jehová he hablado y lo haré. Hermanos, cuando estemos nosotros delante del Señor Jesús, ¿qué le vamos a presentar? ¿Nuestras obras? ¿Qué le vamos a presentar? Lo único que podemos presentarle es como aquel publicano, decir: Señor, por tu misericordia soy salvo por nuestro Señor Jesucristo. Él es el sacrificio, Él es el sustituto perfecto. Yo no tengo nada para ofrecerte, sino la fe que tú me has dado para creer en ese sacrificio. Cualquier otra palabra, hermanos, será condenación, porque nada puede reemplazar el sacrificio único de nuestro amantísimo Señor Jesucristo. Así que, queridos hermanos, esto nosotros nos debe llenar de un temor santo, de reverencia hacia Él. Y el apóstol Juan, cierto, allí en Apocalipsis nos da también una pauta en el versículo 17 de Apocalipsis 6. Dice: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie, queridos hermanos? Nadie podrá sostenerse en pie delante de Él. Así de que esto, hermanos, que nos anime a nosotros a poder purificarnos. No queremos nosotros, hermanos, tener una falsa esperanza. Queremos tener una esperanza verdadera por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Regresemos a Malaquías capítulo 3, entonces, versículo 3. Malaquías capítulo 3, versículo 3, nos dice lo siguiente: y se sentará para afinar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Ofrenda en justicia. Y entonces
Vemos aquí el fuego purificador, hermano. Se sentará Dios, o sea, está tomando una imagen de un joyero que trabaja con el oro, con la plata, algo que para ellos era muy normal ver día a día, para que ellos entiendan que Dios iba a sentar para afinar y limpiar la plata, porque limpiará primeramente a los hijos de Leví. Se está hablando al sacerdocio. Por ahí comenzaría el Señor y los afinará como oro. Ahora, este juicio para los hijos de Leví, hermano, no es un juicio condenatorio, es un juicio purificador, para presentar un pueblo santo delante de él. Y esto nos lo dice Isaías capítulo 1, versículos del 21 al 26, hablándole al pueblo de Israel. Palabras duras, hermanos, que dice: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Tu plata se ha convertido en escorias, tu vino está mezclado con agua. Tus príncipes, prevaricadores y compañeros de ladrones, todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano, ni llega a ellos la causa de la viuda. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro de tus escorias y quitaré toda tu impureza. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia y ciudad fiel, queridos hermanos. Y eso es lo que nosotros queremos, hermanos, poder atesorar, que Dios, hermanos, y eso es lo que Él hace en este tiempo que nosotros nos toca vivir ahora. Estas pandemias, hermanos, son tiempos de purificación para nosotros, porque sacuden nuestra fe, nos hacen mirar si hemos estado teniendo una fe fiel o una fe simplemente religiosa. Y eso, hermano, es un juicio de parte de Dios para nosotros, pero recuerde, para purificar. Él está sentado limpiando el oro, limpiando la plata, como jabón de lavadores, nos dijo, ¿cierto? Y eso lo vamos a ver en el versículo 4. Vayamos al versículo 4, perdón. Vamos a ver entonces cómo dice el versículo 4 de Malaquías 3, versículo 4. Y dice: y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Entonces, será grata. Quiero mostrar este versículo. Vayamos allá a Hebreos, queridos hermanos. Hebreos capítulo, déjenme encontrarlo en la pantalla. Permítame que aquí lo tengo. Hebreos capítulo, déjenme ver, se me ha perdido el versículo. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 4. Ahí está. Hebreos capítulo 11, versículo 4 nos dice lo siguiente. Hablando de que en lo que acabamos de leer, que será grata, entonces cuando Dios hubiese purificado y hubiese lavado su templo, será grata esta ofrenda. Y esto es lo que Abel se nos hizo, ¿cierto? En Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Entonces los sacrificios, cuando el Señor hubiese venido en su primer venida, que ya vino, queridos hermanos, presentó un sacrificio más excelente que el de Abel, porque éste presentó su propia sangre. Abel se presentó una tipología del Señor Jesús, pero el Señor Jesús es el verdadero sacrificio. Y nosotros entonces debemos presentarnos delante de Dios como sacrificio vivo y santo, nos dijo el apóstol Pablo. Y esto aún era lo que pedía en el Antiguo Testamento. Si nosotros vamos a ir al Salmo 51, Salmo 51, versículo 17, dice lo siguiente: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás, oh tu Dios. Entonces vemos que esto no solo es del Nuevo Testamento, hermano. Esto era lo que Dios requería. Sí, habían sacrificios externos que se tenían que hacer, pero esto debía hacerse con una fe verdadera, con un corazón quebrantado, con un corazón contrito y humillado, reconociendo nuestro pecado. El apóstol Pedro nos dice ahí en 1 Pedro 2:5: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién, hermanos?
de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es entonces, hermanos, lo que nosotros queremos poder atesorar en nuestro corazón. Y esto es lo que Jesucristo comenzó este juicio de purificar el sacerdocio, purificar los sacrificios por medio de él. Y termina entonces en el versículo 5 de Malaquías capítulo 3. Malaquías capítulo 3, versículo 5 dice: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y con los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. El Señor dice que va a hacer este tipo de juicio, hermano, basado en lo que Dios les había enseñado al sacerdocio levítico, allá en Levíticos capítulo 19. Usted puede leerlo, todo el capítulo 19 de Levítico habla de esta situación, de que ellos no deberían darse a la hechicería, a la gorería, no deberían ser adúlteros, deberían cuidar de la viuda, del huérfano, del extranjero. Estas son leyes que ellos debían cumplir y estaban quebrantándola cada una de ellas, queridos hermanos. Y entonces, esto es lo que el Señor dice: vendrá en el tiempo final y enjuiciará a todas las naciones. Y esta es la advertencia para los amigos que nos escuchan. Tú no deseas estar en este grupo, querido amigo, que todavía no eres creyente, que todavía no has recibido al Señor Jesús como tu Salvador, como tu Señor, que no has hecho la decisión de pedirle: Señor, abre mi corazón para que yo pueda tener fe en ti, porque la fe viene de Él. Tú no deseas estar en ese día, querido hermano, querido amigo que me escucha, porque cuando estés enfrente de Él ya no habrá tiempo, no habrá segunda oportunidad. Tu oportunidad de salvación es hoy, el tiempo de salvación es hoy, el tiempo aceptable es hoy para ti. Y eso es lo que tú tienes que pedirle: que tenga misericordia de ti, que sea propicio a ti, porque de tu corazón no va a nacer. Tiene que Dios poner el deseo en ti y solo Él lo puede hacer. Pero Él no va a despreciar a un corazón contrito y humillado, a un espíritu quebrantado. Él no va a despreciar a aquel que viene a decir: Señor, yo no entiendo esto, pero yo quiero ser salvo. El Señor no va a despreciar. Amén. Así de que esto es lo que hoy nos queda. Vamos a continuar y profundizar un poco más. No la próxima semana, porque recuerda, el próximo jueves, querida familia, tenemos el Día de Acción de Gracias. Así que no pueden reunirse en los diferentes lugares con su familia a tener un día de acción de gracias, pero no tenemos el estudio bíblico. Entonces nos reencontraremos en 2 semanas para continuar con este precioso estudio. Amén. Así de que recuerden que el día de mañana las mujeres tienen el discipulado. Pueden comunicarse con la hermana Marta para que les envíe el link de la invitación por Zoom y puedan conectarse. Y el día domingo pues estaremos ya dentro del edificio, como se nos ha anunciado, para el servicio dominical. Amén. Bueno, familia, permítame orar y despedirlos en esta noche y poder descansar en paz entonces, meditando en lo que hoy hemos aprendido. El Mesías vino, comenzó su juicio, pero Él vendrá nuevamente por segunda vez y hará un juicio final. Y gloria a Dios que nosotros estamos, hermanos, bajo la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre, gracias te damos por este tiempo que nos has permitido compartir tu palabra. Te agradecemos, Señor, por esta profecía que le diste a Malaquías, a tu mensajero. Te agradecemos, Señor, porque es un libro muy exhortativo, pero, Padre, que nos anima a poder, Señor, mirar nuestro caminar cristiano y a poder tener misericordia de aquellos, Señor, que todavía no te conocen, Señor. Gracias te damos, Señor. Padre, hemos sembrado tu palabra, hemos regado tu palabra. Te suplicamos que tú le des crecimiento y que dé mucho fruto para gloria, honra y alabanza de tu santo nombre. A ti te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. Pasen buenas noches.